genuina, pauperizar a las clases medias y a la clase trabajadora. Para eso no vaciló en torturar, matar y desaparecer a 30.000 argentinos. Empezaron por los dirigentes sindicales de base, siguieron con dirigentes políticos, estudiantiles, secuestraron, torturaron y desaparecieron a alumnos de escuelas secundarias que peleaban por un boleto estudiantil, suprimieron la identidad de las personas, el robo de bebés y de bienes. Todo eso es la dictadura. No fue el primer golpe cívico-militar que tuvo el país. Un breve recuento de los golpes militares empieza en el año 30, cuando un trasnochado general fascista derroca al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen, el primer gran caudillo que dio el siglo XX en el país. Luego vino el golpe del 43, que terminó con la década infame, porque a ese golpe fascista le siguió el copamiento por los liberales, con el general Justo, e instauró lo que José Luis Torres llamó la década infame en el país, el pacto Roca-Roosevelt de la colonia británica. Vino la revolución del 43 y podría haber sido otro cuartelazo, pero surgió la figura del coronel Perón, que ya sabemos su obra en el primer peronismo. Sabemos de la incorporación de la clase trabajadora, la producción y el consumo y todo lo que en política social, económica y significó ese primer peronismo. Pero también otro golpe cívico-militar en el año 55, también por un general nacionalista, previo bombardeo de la Plaza de Mayo por la aviación naval, también derrocó ese gobierno constitucional. Y ese general nacionalista que dijo ni vencedor ni vencido fue desalojado al poco tiempo por los liberales, por los fusiladores Aranguren y Rojas, que no trepidaron en aplicar la ley marcial, con retroactividad, fusilando a obreros en José León Suárez, a los generales Valle y Córdoba, que se levantaron para terminar con la ignominia que tenía la patria. Nosotros, los peronistas de la década del 70, fuimos hijos de la resistencia. Y por eso, quien les habla, el 25 de mayo de 1973, incolumnado en la Juventud Trabajadora Peronista, recibíamos al gobierno del doctor Cámpora y nos sentíamos parte de la historia. Todavía resuena en nuestras banderas juveniles de esos tiempos, resuenan los discursos del joven ministro Esteban Ricci, de Vázquez en Lorea, de General Carcano, pero esa primavera camporista, como se la denominan, duró muy poco. Vino la masacre de Seiza, la muerte de Perón, la AAA, que fue el prolegómeno del terrorismo de Estado, que no vaciló en iniciar sus acciones criminales contra un notable dirigente radical, que Hipólito Yrigoyen, que milagrosamente salvó su vida para seguir con intelectuales de izquierda como Silvio Frondizi, dirigentes peronistas como Ortega Peña, por hombres del peronismo como Julio Trogle o el sacerdote Carlos Mujica. Esto sirvió de pretexto, indudablemente, la lucha antisubversiva para que el ejército argentino, las tres armas argentinas, coparan el gobierno constitucional, instauraran esta dictadura que hacíamos referencia, que finiquitó, cuando ya se caía este proceso, con la guerra de Malvinas. Vino la democracia y hubo otra nueva primavera, la alfonsinista. Debo reconocer que nosotros, en ese momento, jóvenes peronistas que estábamos disconformes con nuestra conducción, optamos por seguir dentro del justicialismo. Era nuestro hábitat. La juventud, en mucha medida, se plegó al movimiento alfonsinista. Y en realidad, debo reconocer que Raúl Alfonsín juzgó a la primera junta militar y no fue un hecho menor. Lamentablemente, después vino Semana Santa, el levantamiento de Cara Pintada, se retrotrajo a las leyes del punto final de la Iglesia de Vida, posteriormente cae Alfonsín, viene el neoliberalismo, se introduce en los movimientos populares, porque lamentablemente en la década del 90 completó el vaciamiento del país que había empezado la dictadura militar, y la completó con un gobierno justicialista y la completó también con el gobierno de la Alianza, tal y así que Domingo Cavallo fue ministro de ambos gobiernos. Así terminó en el 2001, con todas las muertes que tuvo que haber, hasta que en el año 2003 un ignoto gobernador de Santa Cruz para muchos asume la presidencia del país y para sorpresa nos dice: somos parte de una generación diezmada, somos los hijos y los nietos de las madres y de la abuela de Plaza de Mayo,
se mezcla con el pueblo donde él había estado 30 años antes, cuando subió Cámpora, restituye a la figura presidencial, subordina el poder militar al poder civil, desendeuda al país con el Fondo Monetario, envía leyes al Congreso para terminar con estas leyes que daban la impunidad a los represores, y muchos viejos peronistas que, como en mi caso, estábamos alejados de la política activa, nos sentimos reconfortados y con ganas de participar desde el llano donde sea en ese nuevo proyecto que empezaba. Que continúa luego su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo también sus intentos destituyentes, porque lo vamos a decir, era normal que escucharan Locati o Rondona para saber que querían destituir a la presidenta. El gobierno siguió adelante y la ley de medios, la estatización de la FJP, la línea de bandera y muchas otras medidas, la asignación universal por hijo, hicieron que ya no solo los viejos peronistas de aquellos años nos sintiéramos retemplados de nuestro espíritu, sino que nuevas generaciones se incorporaran a la política porque vieron que por fin alguien subordinaba a la economía a la política y que no dejaba sus principios cuando entraba a la casa del gobierno. Eso ha traído que, lamentablemente, algunos medios hegemónicos tratan de estigmatizar a esa juventud que apoya al gobierno de Cristina Fernández. Así vemos como PAN y La Nación ataca a los compañeros de la Cámpora, diciendo que un viceministro es descendiente de judíos, de un rabino, que es marxista, que tiene los genes de los montoneros. Y nosotros decimos que no hay que descalificar a ningún grupo juvenil, ni a los que están a favor del gobierno, ni a los que no están. Nosotros también nos decían los infiltrados, los trotskistas, los apátridas, a los muchachos de la coordinadora radical, les decían los zurdos de la coordinadora. Todos, no hay que estigmatizar a ningún grupo juvenil, porque normalmente el grupo juvenil viene a luchar por utopías, que a veces las logran hacer realidad. Entonces, cuando escuchamos estas cosas, yo creo que también es una defensa de los derechos humanos salir a repudiar estas expresiones. O como la de General Videla, que dice: si no tuvieran los Kirchner, no estaríamos presos. La política de derechos humanos es una política de Estado que ha venido a quedarse más allá de los Kirchner, creo yo, y quiero que así sea. Por eso, señor presidente, también siempre han cabalgado estos golpes sobre la desinteligencia de los partidos populares, y acá vimos en la dictadura militar cómo desaparecieron algunos abogados radicales, juventud peronista, de izquierda. Acá en Junín hay todavía algunos cuerpos que no se han encontrado y que alguien tiene que saber dónde están. De Mesa, Correta, Romía. Y también llegó acá en Junín, se inauguró la cárcel, torturando a compañeros, agentes, que algunos, la mayoría de ellos del Movimiento de Integración y Desarrollo, que en absoluto nada tenían que ver con la subversión, sin embargo fueron torturados. Y cuentan estos compañeros como hoy todavía a veces se excusaban, a pesar de juez Rafecas, que realmente ha actuado bien y que ha juzgado va a enviar a juicio a 7 represores y cómplices, algunos de ellos que nos daban clases en los programas de Nelson Castro y de Magdalena Rey Iñazú, nos daban clases de democracia. Y en realidad todavía nos cuentan cómo tienen que haberse expresarse por algunos represores en la calle, o como nunca, un famoso caso que ha salido todavía en la luz pública, una persona de inteligencia no tiene que tolerar como presidente de la ciudad de Fomento. No está condenado, no está procesado, pero de cualquier manera es chocante para ellos ver con esa representatividad a esta persona. Por eso, yo quiero señalar que el 24 de marzo sirva para recordar, como lo hemos hecho, a todas las víctimas, los 30.000 desaparecidos, los 35 de Junín, también para transmitir, nosotros que hemos sido de esa generación del 70, a las nuevas generaciones que nos acompañan y a las que vendrán, transmitirles nuestras experiencias, porque como bien dice hoy el gobierno local, la historia, los pueblos que viven su historia están condenados a repetirla. Y yo diría que repetir la historia esta sería nada menos que repetir una tragedia. Gracias, señor presidente.